Esta es tu música. FM Sion. Y llegamos a uno de los momentos más importantes del programa de Verdad de Vida, que son momentos de los invitados especiales que estamos teniendo prácticamente casi todo el programa en el mes que ha pasado y este mes que estamos empezando, el mes de marzo, con invitados especiales, que son personas que Dios ha hecho algo en sus vidas y te lo quieren contar también, y que realmente esto significa, como yo decía la vez pasada en un programa, a veces uno hace 20 años que predica y te cuenta testimonios y cosas maravillosas y lindas que Dios ha hecho. Pero qué tremendo es cuando alguien de su propia boca te lo puede contar, porque sabemos que lo que se habla a través de la palabra de Dios es verdad, pero cuánto más, y a veces uno se siente identificado cuando hay alguien que cuenta algo de su vida y que nos ayuda no solamente a aquel que está mal, sino que a todos nosotros refuerza nuestra fe. Y bueno, hoy estamos con una invitada, la primera hermana que nos visita por aquí, por la radio, y seguramente que van a venir muchas más. Bueno, como siempre, yo te conozco, pero tu nombre para la gente que nos escucha por la radio. Hola, buenas noches, mi nombre es Vanina. Bueno, Vanina de Mariñanco. Sí, así es. Así es, bueno, Vanina. Bueno, Vanina, yo le hago toda la pregunta, la misma pregunta a todo, y aparte, esa es la pregunta raíz, y a partir de ahí lo que Dios nos vaya guiando, porque una de las cosas que yo le cuento a la audiencia siempre es que esto no está preparado, esto es lo que va saliendo, porque es lo que, esa es la idea, que uno pueda contar lo que realmente sintió en el corazón. Más allá de todas las cosas, contanos cómo te sentías cuando no estabas en los caminos de Dios. Yo creo que todos tenemos una vida. Yo la vez pasada en un programa decía, yo llegué a los caminos de Dios por algo, todos nos pasó algo, yo no nací ni cristiano, ni un momento en mi vida que necesité de Dios. Y contanos un poquito a la audiencia que está escuchando en la 106.1, ¿cómo era más o menos tu vida cuando no estabas en los caminos de Dios? Bueno, yo tuve el privilegio de conocer de Dios cuando tenía 10 años. Mira vos. Mi abuela, me acuerdo que me llevó a una iglesia evangélica, donde ahí yo empecé a servir a Dios. Yo me acuerdo que en ese tiempo tocaba el pandero en el coro, y bueno, ahí donde yo estuve, o sea, donde yo pude conocer de Dios, sabía que existía Dios con 10 años. Iba a la escuelita dominical también, que me quedó muy, muy grabado en mi corazón esos momentos. Y bueno, y ahí yo me acuerdo que en ese tiempo mi papá todavía no conocía de Dios. Mirá. Mi mamá tampoco. Mi papá en ese tiempo él tomaba. Mirá. Y bueno, y tengo 3 hermanos más, o sea, 4 hermanos más tengo. Mira. Y vos sos la mayor. Yo soy la mayor, sí, yo soy la mayor. Y bueno, entonces yo me acuerdo que siempre le pedí a Dios por mi familia. Y bueno, después, gracias a Dios, después de 2 años, mi papá se acerca a una campaña y él conoce de Dios. Conoce de Dios, y bueno, y Dios hace la obra en su vida. Él cambia totalmente, empezó a hacer cosas nuevas para el hogar. Y bueno, mi mamá también, gracias a Dios, ella igual conoció de Dios, pero a los 2 años ellos se separan. Ah, mira. Se separan. Yo tenía 14 años y para nosotros fue muy difícil esa etapa, porque por ahí yo creo que el que más sufre siempre es el mayor. No, seguro, sin lugar a duda, Vanina. Disculpame que te paro un segundo. Vos sabés que es impresionante de todos los entrevistados que hemos tenido, ya deben ser casi como 8, pero la mayoría han tenido situaciones de padres que se han separado, y lo que se sufre, la verdad que es terrible. Como hermana mayor vos sufriste, y sé porque conozco una situación muy cercana, bueno, que bueno, es la vida de mi propia mamá, bueno, tuvo que criarse con uno de sus padres, y bueno, y era la mayor, así que más o menos sé. Pero fue difícil para vos, ¿no? Sí, fue muy difícil porque yo me acuerdo que en ese tiempo como que ellos, al pasar esa situación, se habían alejado de Dios. Y era como que entonces uno no entiende por qué se alejan de Dios, pero es como que en ese tiempo Satanás se levantó más con nuestras vidas. Y yo me acuerdo que en 2 meses más cumplía 15 años, sí. El cual cumplí 15 años y mi familia estaba todo mal. Tengo una consulta, Vanina. Vos en ese momento, bueno, tenías 15 años, veníamos de un proceso que conociste al Señor muy chica, serviste a Dios.
le pediste a Dios que Dios tocara a tu papá se convirtió, dejó el alcohol, pero a los 2 años se separaron. A los 15 años, cuando de repente ves que, bueno, está todo mal, ¿no llegó como una especie de resentimiento contra Dios? Hay gente que de repente dice, no, Dios, la verdad que me falló, Dios no hizo nada por mí, fue a la iglesia, es una pérdida de tiempo. ¿Qué fue lo que pasó por tu vida? No, en realidad yo jamás le eché la culpa a Dios. Simplemente yo pienso que por ahí los hombres se equivocan. Claro. Y bueno, entonces con 15 años yo me acuerdo que mis hermanos se habían ido con mi mamá y yo me quedé con mi papá. Mira. Y quedamos los dos solos en la casa y me acuerdo que yo no podía dormir en las noches. Mira. Porque tenía sueños así de atormentación del diablo y no podía dormir con la luz apagada. Tenía que dormir con la luz encendida porque tenía miedo. ¿Vos crees que eso fue el producto de la separación, de lo que estabas pasando, todo el problema que vos sentías? ¿Crees que eso mucho tuvo que ver en ese tormento que sentías? Sí, eso creo que fue una puerta al enemigo, donde él aprovechó la ocasión y entonces como que me ponía temor, miedo a la vez, y a la vez era el contexto familiar que nada iba bien, sino que cada vez las cosas iban peor. Y vos sabés que esto es, inclusive en psicología está muy estudiado, que cuando se rompen la familia, generalmente repercute en los chicos, ¿no? Distintas situaciones emocionales, por ejemplo, que pueden ser desde hay chicos que, yo sé que no fue tu caso, ¿no? Pero te comento, ¿no? Hay chicos que empiezan a hacerse pis en la cama siendo chiquititos, ¿no? Estamos hablando de chicos de 6, 7 años, empiezan con pánicos, con fobias. ¿Por qué? Porque toda la estructura familiar, o sea, la persona, el chico, para el chico no existe más que su familia, su hogar, es su refugio, es el lugar hasta por instintos. Los cachorros, ¿no? Los cachorritos, cuando un animal tiene sus crías, buscan por instinto el seno del animal que los cobija, ¿no? El ser humano obviamente busca el hogar, que es el papá, la mamá, lo que Dios ha constituido. Cuando eso se desmorona, es como que de repente toda la seguridad que hay en una ciudad no está. Es como cuando se acuartela la policía y los ladrones se fregan las manos, ¿no? Seguro. Claro. Seguro. Y eso un poco fue afectando a tu vida. Sí, fue afectando mucho. Yo me acuerdo que ya había empezado a faltar en la escuela. Era como que ya no me importaba la escuela. Solamente tenía mis amistades, que eran mis amigas, y digamos que en ellas yo me refugiaba porque nos juntábamos y esas cosas. Y por una parte era como que yo veía a mis hermanos chicos, en ese tiempo eran muy chicos, y era como que yo veía que no tenían ningún rumbo sus vidas. Seguro. Y también me tenía que hacer cargo de mis hermanos porque mi mamá trabajaba, mi papá en ese tiempo, yo sé que él quedó muy dolido por la separación y era como que se había alejado de Dios. Claro, seguro, sí. Sí. Y era como que yo con 15 años yo hacía mi vida. Mira. Yo no tenía control, a mí no me controlaban, porque en ese tiempo me había ido a vivir con mi mamá. Por un lado, no te rebelaste contra Dios, pero tampoco te acercaste a Él. No, tampoco me acerqué a Dios. Claro, sí. Porque yo no veía ningún ejemplo. Claro, no, sí, entonces, seguro. No podía acercarme a Dios. Es que es casi, mira, yo te digo que es un milagro. Un chico de 15 años, yo hace 20 años que soy pastor, y mira que he hablado con jóvenes con problemas matrimoniales, y es casi un milagro que un chico de esa edad de repente diga, bueno, yo me refugio en Dios y me meto en Dios. Mira, yo de 10 casos te atrevería a decir que yo he ministrado uno y raspando, que digamos que sí, bueno, voy y me meto en la iglesia. Mira, ni siquiera, ese era medio como empujándolo un poquito, pero casi el 99,99% de los casos los chicos terminan perdiendo, porque la palabra dice que instruye al niño en su camino. Cuando sea grande, la palabra nunca se alejará de él. Entonces hay un rol, hay una responsabilidad como padre. Obviamente, con esto yo no quiero ni echar la culpa ni a tu papá ni a tu mamá. Yo creo que hay un dicho que dice que el tango se baila a dos y los problemas siempre son de a dos. O sea, nosotros no estamos ni para decir ni quién o quién fue el que tuvo el error. Yo creo que el error en toda separación siempre parte de los dos. Lo que pasa es que, bueno, que lamentablemente siempre hay gente en el medio, ¿no? Que son los chicos. Claro, que son los hijos. Sí, son los hijos. Claro. Y bueno, en ese tiempo nosotros ya lo habíamos tomado como un juego, porque yo me acuerdo que si yo me enojaba con mi papá, me iba con mi mamá. Me enojaba con mi mamá y me iba con mi papá. Entonces yo lo había tomado como un juego.
Y entonces definitivamente me quedé con mi mamá a vivir, con mi hermana menor. Y mi mamá, como trabajaba todo el día, yo hacía mi vida. Yo no tenía control de horario, yo te salía al mediodía y volvía a la noche. Encima vivíamos en uno de los barrios más peligrosos de Comodoro, en el cual por ahí solía andar hasta las 2 de la mañana sola, caminando. Y gracias a Dios, yo siempre le agradezco porque nunca me pasó nada. Mirá, nunca. Qué bueno. Pero en mi corazón había mucha tristeza, había resentimiento, había odio, había rencor, porque igual por parte de mi familia, o sea, no estuve apoyo. Claro. Así por parte de mis abuelos y de eso, mi tía, tampoco estuve apoyo, sino que criticaban. En vez de ayudar, criticaban. Y entonces yo tenía 15 años, pero me sentía grande en el sentido de decir de que había crecido así de golpe y o sea, y tenía un corazón lleno de tristeza, de amargura por las situaciones vividas. Qué tremendo es, porque a veces lo que está bueno lo que estás diciendo, porque tiene que despertar en la mente, en el corazón de los padres, ¿no? Está bien, te separás porque no hay entendimiento. Y bueno, en algunos casos, aunque nosotros somos cristianos y yo soy pastor, yo sé que Dios puede restaurar todas las cosas, yo sé, pero también digo, hay casos que son comprensibles. Digo, bueno, por un lado, si ya no hay más nada, bueno, pero yo creo que tiene que haber una llamada de atención de los padres, decir, bueno, nos separamos, pero guarda que hay un problema que tenemos que resolver. O sea, vos haces tu vida, yo hago mi vida, pero acá hay chicos, veamos cómo los contenemos, cómo hacemos, cómo los orientamos, cómo los llevamos a Cristo, cómo hacemos de que haya contención sobre sus vidas, porque lamentablemente a veces en el matrimonio igual se llama, en psicología se le llama, creo que es el famoso triángulo de discordia, que es yo me quiero pelear con mi ex esposa y utilizo al hijo, no, vos, y así, ¿no? Es como un triángulo satánico, ¿no? Mira, fíjate, y utilizo a mi hijo, o utilizo a mi hija como para hacerle un daño a la persona, o hablo mal, o la dejo mal, y en todas esas circunstancias que a veces son errores que se van cometiendo y que a veces ni los grandes están preparados para llevarlo, mucho menos los chicos, ¿no? A veces se siembra en la mente, en el corazón de algunos adolescentes, una idea mala del padre o mala de la madre, que después es muy difícil de sacar, porque bueno, esto es parte de a veces de no tener esa precaución. Yo te voy a preguntar, pero no estás respondiendo, en ese entonces, aunque hacías tu vida, porque muchos dicen, no, yo quiero ser mío y voy a ser feliz cuando haga mi vida. Vos tenías libertad para salir, para ir para acá, para ir para allá. O sea, vos hacías lo que vos querías. La gran pregunta de esta noche, aunque hacías lo que querías, ¿eras feliz? En realidad no era feliz, sino es que como que yo trataba de llenar el vacío que había en mi corazón. Lo trataba de llenar con mis amigas, quizás con la música, porque a mí yo escuchaba me encantaba escuchar música, y era como tapar quizás nuestra realidad, lo que yo vivía en ese momento, aparte porque yo me acuerdo que también me tenía que hacer cargo de mi hermana menor, y bueno, entonces como que por ahí mis hermanos, yo los veía así, triste. Yo me acuerdo que uno de mis hermanos, yo me acuerdo que él había empezado a tener problemas en la escuela. Mirá, sí, él se había alargado a pelear o así con un compañero por la misma situación que estaba pasando, así que era como que a todos nos estaba afectando mucho, pero yo siempre, como digo, yo viví situaciones que ellos no vivieron. Sí. Y bueno, entonces como que yo muchas veces por ahí le preguntaba a Dios por qué las cosas tienen que ser así. Pero sin embargo, uno cuando conoce de Dios ya queda marcado. Porque yo me acuerdo que yo me juntaba con mis amigas, hacíamos un cumpleaños y ahí donde por ahí corría los vicios y todo. Y yo me acuerdo que por ahí mis mismos amigos o amigas me convidaban, por ejemplo, cigarro. Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, no, gracias, yo no fumo. Porque yo me acuerdo que cuando yo tuve 10 años, yo le hice una promesa a Dios, que yo nunca iba a fumar. Y a mí siempre se me venía esa promesa. Por más que por ahí no estaba cerca de Dios, o no estaba en sus caminos, era como que yo estaba marcada ya por Dios. Claro, sí, seguro. Qué tremendo, porque a veces lo que me quedé pensando en lo que decías, más allá de todo lo que, cómo Dios te fue guardando y vos como tuviste esa promesa delante de Dios, ¿no? Pero a veces que uno tiene esas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? ¿Cuántas veces yo me imagino que habrás,
con 15, 16 años habrás estado diciendo, bueno, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y son los momentos en los cuales de repente hay un silencio, ¿no? Hay un silencio grande, en el estudio de la Biblia hay una parte que cuando uno estudia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que el último profeta se llama Malaquías. Y el primer libro del Evangelio es el Evangelio de Mateo. Se dice que y el profeta que empezó a ministrar antes de la venida de Cristo fue Juan el Bautista. Así dice que de Malaquías hasta Juan el Bautista hubo 430 años de silencio. O sea, un silencio largo. ¿Por qué se dice eso cuando se estudia la Biblia? Porque en ese tiempo no se levantó el profeta hasta que vino Juan el Bautista. Fueron 4 siglos y medio prácticamente que no hubo profeta, no hubo palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y a veces hay gente que atraviesa momentos largos de silencio que le preguntás a Dios, le preguntás a Dios, le preguntás a Dios y pareciera ser que no hay respuesta. Y a veces yo quiero más que todo tomar esto que vos me decís para ministrar algo a la gente que nos escucha por la radio. Esto que a veces nos sucede cuando nosotros primero somos víctimas de una situación que nos está golpeando, en el caso de Vanina, y también quizás por errores propios. Hasta que no llegamos a los pies de Cristo, ese silencio siempre va a estar. O sea, uno va a preguntarse por qué pasa esto, pasa lo otro, por qué aquello, mi esposa, mi hijo no cambia, por qué, y el silencio. Silencio no tiene una respuesta de parte de Dios. Es el silencio que sucede cuando una persona todavía no se acerca a Dios. Tenías más o menos, recién nos decías que tenías toda la libertad, pero no eras feliz. Y contanos, en ese periodo, en algún momento de tu vida, ¿tuviste vos la iniciativa de empezar a hablar con Dios, de empezar a acercarte a Dios y Señor, yo quiero acercarme a una iglesia o quiero buscarte? Contanos cómo era más o menos. En realidad no tenía este pensamiento. Creo que mi corazón estaba tan endurecido por la situación, por el odio, por el rencor, que lo que menos pensaba era en buscar de Dios. Yo me acuerdo que en ese tiempo mi papá pagó una abogada para ganar la tutela a nosotros y él la ganó. Entonces, obligadamente nos tuvimos que ir a vivir con él. Y ahí a mí se me cortó todo. Quizá la libertad que yo tenía en ese tiempo se me cortó, porque mi papá nos empezó a poner límite y él en ese tiempo ya se había acercado nuevamente a otra iglesia y había buscado de Dios. Dios lo estaba de alguna forma respaldando, dándole la salida que tenía que rescatar a sus hijos. Sí. Y bueno, y él me decía que teníamos que ir a una iglesia. Y yo tenía 15 años, casi 16, y yo no quería saber nada con la iglesia. Y él me decía que igual iba a ir, que igual iba a ir a la iglesia. Entonces yo me acuerdo que empecé a ir a la iglesia con un corazón duro. Yo no quería ir, pero era como que yo me acuerdo que yo entré el primer día a la iglesia con 15 años, rebelde, estaba muy rebelde en ese tiempo. Lo que menos hacía era buscar de Dios, sino yo iba, me sentaba y miraba todo. Y yo me acuerdo en ese tiempo que cuando usted predicaba, yo no le entendía nada. Para mí era como que estaban hablando en japonés o en chino, pues yo no entendía ninguna palabra. Era como que mi corazón estaba tan endurecido por la situación que yo, es más, el mismo enemigo me hacía ver todo negativo. Y bueno, yo empecé a perseverar y a servir a Dios. Pero aunque servía a Dios, que muchas veces, eso lo entendí después, no había un cambio en mi corazón. Yo también seguía con el odio, con el rencor. Me dolían muchas situaciones que habíamos vivido y por ahí situaciones donde mi mamá por ahí no la podía ver, porque yo me acuerdo que en ese tiempo la abogada no había dado días de visita y horarios. Entonces eso fue muy, muy fuerte para mí, no ver a mi mamá por ahí una vez a la semana o cosas así. Y bueno, entonces yo seguía yendo a la iglesia, pero no notaba un cambio. Claro. Yo iba a la iglesia y era como que volvía, seguía siendo la misma, no veía un cambio en mí. Pero también era porque yo no quería el cambio. O quizás quizás no pensaba en tener un cambio en ese momento. Quizás en las situaciones mismas de la vida es como que no te hacen ver a Dios,
Es que es verdad lo que estás diciendo, y eso es lo que le pasa a mucha gente que de repente en situaciones traumáticas, de situaciones de quebranto, no te puedes dar cuenta quién es el que te quiere ayudar, el que te quiere extender la mano, el que está para ayudarte, el que está para bendecirte. Eso es lo que es muy, muy normal, lo que a veces te pasa a vos y a veces sucede, es que Dios viene a ayudarte y bueno, y uno como que no está en otra, pero es producto del mismo dolor. Y en ese momento, ¿cuándo vos sentís que hubo algo que se quebró, algo que te dijo, bueno, empiezo a buscar a Dios, algo que te tocó? Porque nadie puede buscar a Dios si no siente convicción de pecado, si no es conmovido por una palabra, si no es tocado por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros somos cristianos porque hemos sentido el amor de Dios, que nos ha quebrantado, nos ha hecho mostrar que tenemos que vivir una vida distinta. ¿Cuándo fue ese momento y cómo pasó y qué fue lo que sucedió en tu vida? En realidad yo empecé a buscar a Dios, realmente yo me entregué a Dios cuando yo tenía 20 años. Mirá vos. Y yo me entregué a Dios porque yo tuve un sueño. Ah, qué bueno. Tuve un sueño donde Dios yo soñaba que Dios venía, Jesús venía acá a buscar su gente y era como que yo no estaba preparada. Entonces eso me hizo ver mi condición, como yo estaba espiritualmente. Y yo me acuerdo que con 20 años yo le dije a Dios, bueno, Dios, ya no quiero jugar más. Yo realmente quiero buscarte porque yo quiero ser diferente, porque yo el día que tengas hijos quiero darle una vida diferente. Yo no quiero que ellos pasen lo que yo tuve que pasar. Y digamos que siempre se lo digo a las personas, si yo realmente busqué a Dios, obviamente que por mis futuros hijos. Realmente yo tomé la decisión por ellos porque yo sé que ellos van a tener una vida diferente a la que yo tuve. Y bueno, yo cuando me entregué a Dios fue algo, no sé, yo ese día yo me acuerdo que yo me administré y bueno, me administré cosas, me acuerdo con la pastora y bueno, y empecé a contarles cosas que quizás nunca a nadie le había contado, solamente se lo conté a ella. Y ella, yo me acuerdo que me dio una palabra de Dios y yo ese día salí pero feliz. Yo nunca había sentido esa felicidad, jamás había sentido esa felicidad que yo sentí en ese momento. Qué tremendo. Y fue por haber, bueno, hablaste con mi esposa, con Lorena. Sí. Y ella te dio una palabra que te tocó el corazón, te quebrantó y ese día fue el mejor mensaje que pudiste escuchar, ¿no? Fue el mejor día de mi vida. Yo nunca había sentido o había experimentado una felicidad tan grande como yo sentí ese día. Qué tremendo. Y yo me acuerdo que desde ese día Dios cambió mi vida para siempre. Dios me transformó de una forma impresionante. Yo me acuerdo que empecé a predicar. Yo jamás predicaba. En mi vida, o sea, yo conocía de Dios, pero nunca predicaba hacia mis compañeras de la escuela, pero en ese día yo empecé a predicar la palabra de Dios. Yo me acuerdo que hasta mi propia familia vieron mi cambio y se re sorprendieron, porque por ahí yo era pasar a ser rebelde a ser una gran hija de Dios, es como que muchos le re sorprendieron. Yo me acuerdo hasta mis amistades, todos se me alejaron, porque es como que Dios hizo un gran cambio en mi vida y se notaba, yo lo veía, yo me sentía feliz, yo quería servirle a Dios. Yo era otra, yo no era la Vanina que era con 15 años. Dios de una forma, Él había transformado mi corazón, yo había podido perdonar, había podido olvidar esas situaciones del pasado que tuve que vivir, y Dios de alguna forma Él restauró mi vida. Qué tremendo lo que me estás diciendo, porque pensaba en varias cosas. Pensaba en el hecho en que a veces en el valor de que alguien te dé una palabra, en el valor de que alguien esté, ¿no? Porque a veces uno, obviamente Dios siempre está, ¿no? Pero supongamos que no hubiese estado no porque sea mi esposa, ¿no? Lorena, que te habló, pero supongamos que no hubiésemos estado, que quizás, bueno, alguien Dios hubiese puesto, porque Dios te ama y Dios va a hacer la obra en tu vida más allá, pero cómo tenemos que dar gracias a Dios por las personas que nos han bendecido, que nos han dado una palabra, que nos han impulsado, nos han ayudado a seguir en el camino y salir adelante. Y después pensaba en el sueño que tuviste, porque el libro de Job dice, de una o dos maneras habla Dios a los hombres a través de sueño y visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre ellos, le revela el consejo, dice,
para evitar que sus pies vayan al sepulcro, dice la Biblia. O sea que realmente no sos la primera, pero sos una de las tantas personas que Dios ha podido hablar a través de los sueños. Yo sé que nos falta un par de minutos, pero podremos pasar al spot publicitario del evento que tenemos y ya vamos con los últimos finales, el tramo final con Vanina, que nos está acompañando en el programa Verdad y Vida de la Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Un minuto nomás y ya seguimos, no te vayas. Prepárate, Gran Cruzada de Salvación y Milagros. Nos visita desde Río Negro el pastor y conferencista Andrés Machado. Este sábado 5, 20-30 horas y domingo 6 de marzo, 18-30 horas, en el auditorio de la escuela número 737, Avenida Roca y Avenida Lisandro de la Torre. 2 días de salvación y milagros. La Iglesia Cristiana Verdad y Vida te invita a que seas parte de esta gran bendición. Te esperamos. Nos visita el pastor y conferencista Andrés Machado. Este sábado 5, 20-30 horas. Domingo 6, 18-30 horas. En el auditorio de la escuela 737, Avenida Roca y Avenida Lisandro de la Torre. Dios estará haciendo milagros y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Te invita Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Toda la radio, todo el día. Bueno, y estuvo el spot publicitario, bueno, el anuncio de este gran evento que tenemos este fin de semana. Y Vanina, realmente siempre con todos los que nos visitan decimos lo mismo, nos falta el tiempo por ahí es un poco tirano, queda mucho más para que nos puedas contar, tenemos unos 5 o 6 minutitos más por delante, pero Dios llegó a tu vida y fue un cambio tremendo, fue una palabra que te ministraron, fue la palabra que llegó a tiempo. Sabes que hay una palabra que dice que la palabra a tiempo cuán buena es, ¿no? Y eso produjo una revolución en tu vida para bien, empezaste a predicar y después de tantos años te convertiste. Sí, después de muchos años, realmente Dios me habló en un sueño y me entregué a Dios. Claro. Y hoy puedo ver los frutos en Dios y bueno, empecé a servir, que para mí hasta el día de hoy sigo sirviendo, es muy importante, una responsabilidad muy grande en Dios y es lo que realmente me hace feliz, estar en los caminos de Dios. Yo sé que quizás a veces pasamos pruebas, lucha, pero sabemos que Dios siempre estará con nosotros. Seguro, no, Él le prometió estar con nosotros siempre y hoy de hecho estuvieron entregando tratados, invitando a las personas para la actividad. Dios te bendijo, también creo que cumplió una parte que todos tenemos en nuestra vida, ¿no? Poder formar un hogar, todos alguna vez dijimos, Señor, nos vas a dar o nos vas a bendecir, y te pudiste casar también, eso fue parte de tu bendición también. Sí, gracias a Dios, yo me acuerdo que después de estar 3 años firme en Dios, me pude casar en Dios y Dios sabía igual que ese era un anhelo de mi corazón. Y muchas veces te lo pedí a Él. No sabía cuándo iba a llegar, pero uno perseveró en los caminos de Dios. Y sí, y también es una bendición por parte de Dios haberme casado y también yo sé que mis hijos igual van a tener gran bendición en sus vidas. Seguramente que sí, porque están edificando sobre la roca que es Cristo. Entonces, bueno, como dijo el Señor, las lluvias y los vientos de Lucas, dice, van a venir, es inevitable, pero la casa va a permanecer. Y esto es lo maravilloso que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Pensar a futuro. A veces el pasado no se puede cambiar, sí se sana, sí se restaura. Las cosas malas que nos han pasado en la vida, uno no puede llegar a Cristo y sacarse el chip y hacer cuenta que no te acordás más. No es como aquella persona que se golpea, pierde parte de la memoria y quizás parte de su vida por un accidente, un golpe, ya no se acuerda más. El pasado siempre lo tendremos, pero Dios lo sana. Pero la bendición en Dios es que podemos proyectar el futuro. O sea, podemos decir, yo voy a tener un futuro de excelencia, voy a tener un futuro con un hogar bendecido, con mis hijos en Cristo Jesús, con mi familia, con una persona que me ama y que también ama a Cristo, que eso es lo principal, esa es la base de toda la familia. Yo te pediría, ¿qué mensaje le dirías a alguna joven de 14, quizás 13, 14, adolescente, 13, 14 años, que sus padres están separados, que no encuentra felicidad
y que ha pasado parte de la vida o está pasando parte de la vida que vos ya pasaste. ¿Qué le puedo decir a ella que nos está escuchando? Quizás Dios permitirá a través de la radio o a través de este programa que está siendo grabado, a través del internet, ¿qué podrías decirle vos? Bueno, yo primeramente le diría que quizá el mundo no es la solución, que quizás muchas veces uno trata de llenar el vacío con sus amistades, con la familia, aún con los vicios, pero esa no es la solución. Quizás lo va a llenar en un momento, pero cuando vuelve a la realidad, ahí es donde va a sentir tristeza, angustia. Yo le diría que el mejor camino es Jesús, porque Él una vez que entra en tu corazón, marca para siempre, y lo mejor, como dice la palabra de Dios, que uno le tiene que entregar la juventud a Él, porque sabemos que Él hará grandes cosas con nosotros, y que pueda buscar realmente a Dios, y que quizás en su corazón habrán dudas, pero uno cuando se acerca realmente a Dios con una decisión firme, sabemos de que Dios hará grandes cosas con su vida, hará la obra, que muchas veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Quizás el enemigo puede poner muchos pensamientos, que nunca uno va a cambiar, que uno nunca va a perdonar, pero estos son pensamientos que pone el enemigo, pero sabemos que Dios, toda maldición las transforma en bendición. Así que no dudes en acercarte en el camino de Dios, que sabemos que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué buenas, tus palabras, Vanina, y yo sé que aquella persona que está escuchando vas a poder tomar esa palabra, y queremos invitarte este fin de semana, donde en la auditorio de la Escuela 737, Avenida La Roca, Avenida Lisandro La Torre, allí estaremos con la visita del Pastor Machado, que nos va a estar compartiendo este sábado 5, 20, 30 horas, el domingo 6, 18, 30 horas. Acércate, Dios puede bendecir tu vida, Dios puede cambiar tu vida, puede transformarte y darte una vida en abundancia, así que es el tiempo de dar un paso de fe, es el tiempo de acercarse a los caminos de Dios, es el tiempo de decir, Señor, yo quiero un cambio de vida, y lo vas a poder tener como te estaba contando Vanina. ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien, Vanina, que esté escuchando la radio? Bueno, primeramente le quiero mandar un saludo a mi familia, a mi hermano Esteban, que mañana es su cumpleaños, y a todas las personas que hoy no pudieron escuchar, y que Dios los bendiga mucho. Bueno, también está el esposo, que lo invitamos a mandar un saludito a alguien. ¿Quiere saludar a alguien? No. ¿Sí? Ahí. Un saludo a la gente que está escuchando. Bueno, un saludo a todos los fieles oyentes del programa, también de aquí del Pastor, que sigan escuchando y que son testimonios de mucha bendición. Que Dios los bendiga. Claro que sí, porque son testimonios verídicos, son testimonios de años de pastorear, de predicar la palabra de Dios. Son los frutos de un trabajo de quien te habla, el pastor Osvaldo Bringas, y de mi esposa Lorena, que hemos estado, por amor a Dios, predicando y llevando un mensaje de salvación, y porque muchas veces orábamos y decíamos, Señor, queremos ayudar a la gente, queremos personas que están afligidas, contarles que tú puedes cambiarle su vida, que su vida tiene un sentido, que puede salir del mal momento, que puede salir de la depresión, de la tristeza. ¿Cuánta gente hoy quizás no encuentra un rumbo, no encuentra una salida? Y queremos decirte que lo hay, que está en Cristo Jesús. Te esperamos este fin de semana. Recordá, auditorio, Escuela 737, Avenida Roca y Avenida Lisandro La Torre, este sábado 20-30 horas, domingo 18-30 horas. Quien te habló, el pastor Osvaldo Bringas, de la Iglesia Cristiana Verdad y Vida. Te esperamos el próximo martes. Vamos a estar por aquí, próximo martes, a partir de las 22-30 horas, compartiendo el programa Verdad y Vida. Dios te bendiga. Prepárate, gran cruzada de salvación y milagros. Nos visita desde Río Negro el pastor y conferencista Andrés Machado. Este sábado 5, 20-30 horas y domingo 6.